¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente comentando las realidades de México y el mundo, pues para estar mejor informados de lo que está pasando y tomar mejores decisiones. Hoy nos interesa comentar un asunto que está a la orden del día y que tiene que ver con el sufrimiento, la mala situación que están pasando pues millones de mexicanos en los Estados Unidos. Los medios de comunicación comerciales quieren hacernos creer que este problema fue originado por el señor Donald Trump, que es un racista, un misógino, un energúmeno, todo lo cual es cierto, pero el problema no fue ocasionado por él, tampoco fue ocasionado por Clinton, por Bush, por Reagan. No fueron los presidentes de Estados Unidos los que ocasionaron que en México la cuarta parte de la población en los últimos 30 años se haya visto obligada a abandonar a sus familias y abandonar a su patria. Quienes ocasionaron este problema fueron precisamente los gobiernos de los últimos 30 años, particularmente a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, con una devaluación de 4,000% que llevó a la ruina a miles de empresas medianas y pequeñas. Miles de ahorradores también se vieron con la pérdida de todo su patrimonio de toda la vida, porque metieron a los bancos que estaban dando muchos intereses. También las casas de bolsa se prestaron a este juego sucio, y las casas de bolsa y los bancos les devolvieron a nuestros ingenuos ahorradores confeti, es decir, papel sin ningún valor. Posteriormente nos enfrentamos desde luego a una situación de gastos extremos del gobierno, que fueron arruinando a las empresas paraestatales. 1,200 empresas nacionales, algunas de ellas, la mayoría de ellas estratégicas, como Conasupo, como Pemex, como la televisión del Estado, como también las empresas fabricantes de fertilizante, empresas petroquímicas súper importantes para el desarrollo de una nación, simplemente desaparecieron porque el gobierno no tuvo ninguna capacidad para hacerlas productivas debido a los robos, a las estafas, al saqueo sistemático de la burocracia estatal. Finalmente, el otro factor mega decisivo para lo que ha ocurrido en México se llamó el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en 1994. En aquella ocasión, como todos sabemos, se hablaba de que todos los mexicanos íbamos a pasar a formar parte del primer mundo y íbamos a dejar de ser un país atrasado, un país dependiente. Todo lo contrario. Los únicos que entraron al primer mundo fueron los 64 multimillonarios que dominan la vida de México, anexados a sus amos norteamericanos, que son los que desde luego toman las decisiones más importantes y dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que en los primeros 4 años de entrada en vigor de este tratado, 700,000 empresas mexicanas se fueron a la ruina. Empresas fabricantes de herramientas, de dulces, chocolates, todas pasaron a ser propiedad de los europeos, de los norteamericanos, y los corredores industriales que tanto prestigio habían dado a México durante muchos años. Estamos hablando aquí en el Valle de México de corredores industriales importantísimos, como el de Oceanía, como el de las colonias Moctezuma, aquí en la delegación Venustiano Carranza, como los corredores industriales importantísimos de la delegación Iztapalapa, los de la delegación Iztacalco, acá en Tláhuac. En todos lados teníamos corredores industriales importantísimos, en donde millones de obreros todas las mañanas iban a trabajar y generaban además empleos para muchas familias que dependían del comercio que practicaban con estos trabajadores. Simplemente se esfumaron. Es decir, se arruinó la economía de México, la economía nacional, y se entregó en charola de plata a los extranjeros, que ahora son los dueños de playas, de minas, de puertos, de aeropuertos. Hasta las carreteras se tuvieron que entregar, porque ni siquiera esas carreteras, que son minas de oro, literalmente, también desde luego con las minas de oro, la industria minera también se entregó a los extranjeros, que sí saben cómo producir y cómo generar riqueza para el 1% que domina el mundo, para el 1% de los grandes capitalistas transnacionales, sobre todo norteamericanos, que son los que toman decisiones en México desde hace mucho tiempo. Finalmente, hay que comentar que esta problemática que se está dando con nuestros hermanos norteamericanos, que son exactamente 30 millones y 11 millones de ellos indocumentados,
fue ocasionada también porque se vieron obligados a huir de nuestro país porque aquí no se les da seguridad. La extorsión, el robo, el secuestro sigue siendo una industria que está a la alza y que los mexicanos no tienen manera de defenderse porque si denuncian, a veces la policía está vinculada a los delincuentes y desde luego que son los primeros en denunciar a nuestros conciudadanos que han tenido que abandonar el país. Es una situación verdaderamente grave en donde estamos viendo que el problema de los México norteamericanos no fue ocasionado por el señor Trump, tampoco fue ocasionado por los presidentes que le antecedieron, sino por los gobiernos de México. Por último, se ha insistido mucho en que se va a construir un muro. Como ya habíamos comentado, este muro no se va a construir, este muro ya existe. Si tenemos 3,000 kilómetros de frontera, tenemos ya más de 1,000 kilómetros con un muro que fue construido no ahorita, no a inicios de año, no a finales del año pasado, que fue construido desde 1994 por el señor Bill Clinton y por el señor Bush. Y entonces la televisión, los medios de comunicación comerciales no dijeron nada, no hacían nada, no decían nada del sufrimiento, de la situación por la que están pasando los mexicanos. Hoy nos están atiborrando con esa información. ¿Por qué? Porque simplemente tratan ellos de ocultar lo que está pasando en México. Tratan de ocultar con noticias de distracción, de desviación de la atención, que el problema principal que tenemos en México es el problema de la delincuencia que no se ha resuelto, el problema del narcotráfico, el problema de la enorme corrupción en la que han caído muchos gobernadores y, sobre todo, el problema de la carestía de la vida que se ha disparado enormemente a raíz del alza de precios en la gasolina y en donde hoy ridículamente nos están diciendo que ya está bajando la gasolina un centavito para que usted pueda ahorrar y comprarse un coche nuevo para ahorrar gasolina o para que usted pueda comprar un negocio y se pueda dedicar a vivir de él. No es así, mexicanos. Lo que estamos viviendo es un proceso de degradación terrible, un proceso de empobrecimiento de la mayoría de la población y en donde se están cerrando más las posibilidades de vida. ¿Qué van a hacer nuestros hermanos mexicanos si están siendo expulsados de los Estados Unidos? Ese es un problema que creemos nosotros ni va a resolver el problema del señor Trump, que ya debe preocuparse más por su propia cabeza al echarse encima a todo mundo, a la inteligencia norteamericana, a la OTAN, al poderío transnacional norteamericano, porque está atacando también esos intereses. Él no solamente está combatiendo a los mexicanos, sino que también está combatiendo a los intereses que han dominado al mundo en los últimos 30 años, no para beneficiar a los trabajadores norteamericanos ni a los mexicanos, sino para beneficiar a la clase media y a la burguesía nacional norteamericana que ha sido desfavorecida, esa pequeña burguesía y mediana burguesía, por el gran capital transnacional, el complejo industrial, militar, la industria petrolera y la industria automotriz, que son los que dominan la vida del mundo. Muchas gracias.